Hola mi gente, ¿cómo estáis? Bendiciones en el nombre de Yeshua el Mesías, gracia y paz a los hombres de buena voluntad. Se me conoce por el nombre de José Manuel y estoy aquí en mi canal de Cristianos en la Brecha para traeros este primer estudio bíblico en Dios, con el cual empezar a poner las bases doctrinales fundamentales en él para, si Dios lo permite, poder crecer mutuamente a la altura del varón perfecto, quien es el mismo Mesías. En este primer estudio bíblico en Dios, lo que voy a hacer es compartir una palabra de edificación y de exhortación para poder aprender, es decir, poder comprender, conocer, entender y discernir quiénes son verdaderamente enviados con palabra de parte del Padre Eterno y Príncipe de Paz y quienes no lo son. Porque Dios mismo, a través del apóstol Juan, nos dejó por escrito que muchos engañadores han salido por el mundo. Y no es lo mismo que alguien nos hable de Dios, que nos hable del Señor Jesús, a que conozca verdaderamente al Dios de Israel, al verdadero Dios y la vida eterna, quien es el mismo Yeshua, el Cristo, quien es Dios manifestado en la carne. No es lo mismo usar la Biblia con un versículo de aquí y otro de allá para formar una doctrina, una profecía o una revelación, para dar una palabra que supuestamente proviene de Dios, no es lo mismo eso, que verdaderamente coger la Escritura y en el Espíritu del Dios Todopoderoso rogarle a Él mismo, puesto que Dios es el Espíritu, que nos muestre en todo el contexto de la Escritura verdaderamente y en su Espíritu cuál es su verdad y quiénes son suyos y quiénes no. Por lo tanto, todo estudio bíblico que hagamos debe de ser llevado a Dios y por eso este estudio bíblico y todos los que Él me permita realizar son llevados y serán llevados al Dios Todopoderoso para que Él nos guíe, para que Él me guíe a su verdad en Él mismo y a través de sus palabras que han quedado contenidas en lo que conocemos como la Biblia. Sin más, voy a pasar a compartir la pantalla de mi ordenador para que así podamos estudiar juntos este estudio bíblico en Dios que creo va a ser de muchísima bendición para todos, para mí el primero. Bien, pues en pantalla podéis observar el estudio sobre el tema del asunto que viene referenciado básicamente con el título que le di. Dice así: sobre los profetas, los soñadores de sueños y los que dicen tener revelaciones y visiones de parte de nuestro Dios, es decir, de Elohim, que es el término hebreo que se usa para designar a Dios. Está claro que Jehová Elohim, es decir, Jehová Dios, Yahweh, Yahweh, Yahvé, el Eterno, nuestro Dios, como cada cual tenga a bien llamar al Dios Todopoderoso, nos dice que derramará de su espíritu para que sus hijos profeticen, sueñen sueños y tengan visiones que provienen de Él. Esto es cierto, es verdadero y es real porque es palabra del Dios creador de todas las cosas. Y vamos a empezar precisamente a ver esto en el conocido como Antiguo Testamento, mejor llamado la Antigua Alianza o el Antiguo Pacto. Vamos a ir al libro de Joel, capítulo 2, versículos del 27 al 29. Yo voy a leer de la Biblia de las Américas, pero básicamente cualquier Biblia que uséis que esté honestamente apegada a los textos originales que quedaron del Antiguo Pacto va a venir a ser buena para estudiar este tema. Dicen así los versículos. Joel, capítulo 2, versículos 27 al 29. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Elohim, el Señor vuestro Dios, como pone en esta traducción. Yahvé, Yahweh, el Eterno, vuestro Dios. Y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y aun también sobre los esclavos y sobre las esclavas derramaré mi espíritu en aquellos días. Estas palabras son bastante claras.
Estas palabras vienen dadas de Dios a través de Joel para hacer referencia a esos postreros tiempos cuando poderosamente Dios dará palabra, dará dirección, capacitará a sus hijos, a sus escogidos con todas estas cosas, pero al mismo tiempo esta palabra también hacía referencia a cuando el Mesías estuviera en el mundo, a cuando Yeshua, Jesús el Cristo, estuviera en la tierra, que Dios se hubiese manifestado a través suyo. Y por lo tanto, cuando Jesús asciende en gloria y después manda su Espíritu, el cual es el Espíritu del Padre y el Hijo, el mismo Espíritu de Dios, puesto que Dios es el Espíritu, a partir de ahí es que Él derrama de sí mismo para que precisamente sus hijos, los hijos del Padre Eterno y el Príncipe de Paz, puedan profetizar, puedan soñar sueños que provienen de Dios, tener visiones que provienen de Él, etc. Y como digo, esto ya ha sucedido en el pasado, pero hoy en día también está sucediendo, porque Dios es el Dios de vivos, no de muertos. Dios es el Dios viviente. Y el cuerpo del Mesías está vivo y por lo tanto el cuerpo del Cristo lo que hace es, con el Espíritu de Dios mismo, obrar en consecuencia, como Dios así quiere, como Él lo permite, y con los dones que Él da a cada cual, a cada miembro de la congregación de Dios, de la Iglesia del Israel del Eterno. Así que está claro, según la palabra de Dios que nos ha quedado contenida en Joel, capítulo 2, versículos 27 al 29, que efectivamente Dios da profecía, da sueño, da visión, da revelación. Sí, por supuesto que sí. Esto es real. Y hoy día también se está cumpliendo esta palabra. Vamos a ver una referencia a esta palabra, pero ahora en el conocido como Nuevo Testamento, que deberíamos de llamar mejor por el nombre de Nuevo Pacto en la sangre de Jesús o la Nueva Alianza en su sangre, lo que nos ha quedado escrito en lo que conocemos como la Biblia, de acuerdo al Santo Evangelio, a las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesús. Entonces, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículos 17 al 18. Esta vez leo de la Reina Valera del 60. Dicen así estos versículos. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estas palabras que son inspiradas por Dios y que dicen claramente que los hijos del Altísimo podrán profetizar, tener sueños y visiones, tener revelaciones que provienen de Él, hacen referencia precisamente a lo que acabamos de leer en el libro de Joel, en el capítulo 2. Puesto que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y su palabra es eterna y es sagrada. Y por lo tanto, si Él le dijo en los tiempos del Israel étnico elegido por Dios, si en aquel momento Dios le dio a Israel
esa palabra verdadera a través de Joel, que venía a decirle al pueblo que llegaría un momento en que sus hijos iban a poder hablar palabras directas de parte del Padre a través de profecías, de sueños, de revelaciones y visiones, cuando Dios mismo derramara de su espíritu, pues esa palabra que Dios dio finalmente se cumplió, porque era palabra verdadera del Eterno nuestro Dios. Y pues es bastante claro lo que él viene a decirnos sobre ello a este respecto. Poco más hay que añadir a todo esto. Dios hace y deshace como Él quiere. Así con cada uno de sus hijos y así con quien Él quiera. Él puede levantar a sus hijos de entre las piedras. Por lo tanto, Él puede dar, puede capacitar con esta serie de cosas y con otras más, por ejemplo, con milagros y prodigios. Él puede hacerlo a través de sus hijos, a través de sus siervos. Porque Él no está limitado ni por nada ni por nadie. Él es el que obra a través nuestro. Él es el que hace que nosotros finalmente actuemos, que obremos en consecuencia a lo que Él manda, a lo que Él ordena y dicta, en nuestra mente y en nuestro corazón. Mediante precisamente ese espíritu que ha derramado sobre quienes hemos creído en Él, quienes nos hemos arrepentido de estar en contra suyo y de todas nuestras iniquidades y hemos reconocido que solamente Jesús, el Cristo, es quien nos puede salvar de pecado, de iniquidad y quien nos puede dar la vida eterna con lo que Él hizo en el madero, teniendo fe verdadera en Él, sabiendo que Él resucitó al tercer día y asimismo nosotros también resucitaremos en aquel día. Y bien, siendo esto que acabamos de leer verdadero, siendo todo esto cierto, también es verdad que nuestro Padre Celestial nos advierte de los falsos profetas, de los falsos visionarios, de los falsos soñadores de sueños y de los falsos enviados que dicen serlo en su nombre, o incluso en el nombre de otros dioses, para desviarnos del verdadero Dios y la vida eterna. Y esto mismo lo vamos a leer en la Escritura, empezando en el Antiguo Pacto, en el libro de Deuteronomio, que en hebreo se llama Devarim, las palabras de Dios, las palabras de Jehová, de Elohim. Vamos a Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 3, que dicen así: si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio, y la señal o el prodigio se cumple, acerca del cual él te había hablado, diciendo: vamos en pos de otros dioses, a los cuales no has conocido, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios, Jehová Elohim, Yahvé tu Dios, te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bien, pues estas palabras
son un primer cimiento en la roca eterna para venir a enseñarnos que aunque un profeta que vaya en pos de otros dioses vaya vertiendo profecías, vaya dando revelaciones, visiones, sueños, y de hecho se cumplan, nosotros, los hijos del Altísimo, debemos de rechazar todo eso porque Dios nos está probando. Él, el Señor nuestro Dios, el Eterno nuestro Elohim, nos está probando para ver si le amamos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Estas palabras, pues difícilmente van a hacer referencia a hermanos en el Cristo, que nos hablen palabra de Dios. Porque si es un hermano verdadero en el Mesías, pues efectivamente nos va a hablar palabras que vienen de nuestro Salvador. Pero ¿qué ocurre? Por ejemplo, dentro de la conocida como cristiandad, de manera general, sabéis que hay gente que dice creer en Dios, que dice creer en Jesús, pero, por ejemplo, también cree que les salva la Virgen María. También cree que les salva los apóstoles o los santos. De hecho, les rezan. De hecho, fijaos, lo que se conocen como los milagros de María. Me viene ahora a la cabeza pues esa serie de supuestos milagros, sí, milagros que pueden haber sucedido en pos de María y que, bueno, pues en base a eso, muchos ni siquiera se consideran cristianos o dentro del cristianismo se consideran marianos, por ejemplo. Esto es un simple ejemplo para que entendáis lo que viene a decirnos esta palabra. Sí, Dios puede permitir que, pues, un profeta, un soñador de sueños, un visionario, qué sé yo, pues alguien haga un milagro, un prodigio, en el nombre de otro Dios, en minúsculas, claro está. Pero, ¿qué sucede? ¿Será ese milagro, esa profecía, ese sueño dado por otro Dios a alguien? ¿Será que eso viene a traernos la verdad en el Dios Todopoderoso? ¿Será que algo de eso, que alguna de esas profecías o señales que se cumplen y que alguien las ha dado en pos de la Virgen María, de los santos o de otro tipo de Dios que cada cual pues pueda inventarse? ¿Será que eso es verdaderamente señal de que son bendecidos precisamente por nuestro Dios Todopoderoso? Pues efectivamente, no, para nada. De hecho,
Dios da poderes engañosos a aquellos que se pierden, a fin de que todavía se pierdan aún más, como Él mismo nos enseña en su palabra. Dios lo que está haciendo, permitiendo que la gente, en nombre de otros dioses, de profecía, revelación, etc., lo que está haciendo es probarnos. Probar si le amamos verdaderamente con todo nuestro ser. Vamos a ver, ¿quién nos ha dado la vida? ¿Quién nos ha creado? ¿Quién nos ha salvado? ¿Quién nos mantiene con vida? ¿Quién nos bendice día a día? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? El Dios que se ha revelado a nosotros, el Creador que vino en carne para salvarnos mediante su amado Hijo, Yeshua el Mesías. Entonces, si alguien viene diciendo que, oh, mira qué señal, esta profecía se ha cumplido y ha sido en pos de otro Dios, mira, guau, la Virgencita María, el santo, qué sé yo, santo patrón de España, mira, wow, Santiago el Apóstol ha hecho su milagro. Pues, ¿qué hemos de hacer? La respuesta está clara y lo acabamos de leer. Debemos de amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y no desviarnos ni a izquierda ni a derecha, en pos de nadie. Solamente seguir a nuestro Dios. Y ojo, porque aparte de cierta amalgama de gente dentro de la denominada como cristiandad, que van en pos de, bueno, pues eso, más salvadores, aparte del único Dios y Salvador. También hay otras religiones en el mundo que hablan de Dios, del Dios de la Biblia, y que hablan de Jesús, pero no tienen ni idea de quién es Él verdaderamente. Entonces, esto es una exhortación para que tengamos cuidado y no demos oído a cualquiera que nos lleve a otra religión, por así decirlo, aunque Dios no es religión, que nos lleve a otro Dios, etc. No. Estemos firmes en la roca, quien es Jesús el Cristo, el Hijo unigénito del Dios viviente, nuestro Salvador. El mismo Dios manifestado en carne. El Todopoderoso, el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Y bien, tras leer y profundizar en estos versículos anteriores tan importantes, tan relevantes para nosotros en relación a nuestro amor y nuestra obediencia para con nuestro Dios, vamos ahora a seguir poniendo pequeños cimientos en este estudio bíblico en Dios para entender quiénes son suyos, quiénes son enviados de su parte y quiénes no. Vamos ahora al mismo libro de Deuteronomio, pero al capítulo 18, versículos del 18 al 22. Dicen así estos versículos: Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande.
Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová, que el Señor, que el Eterno no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre de Dios, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es palabra que Jehová no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. Bien. Pues palabras claras también estas. Vamos a diseccionar un poco estos versículos para entender a profundidad lo que Dios nos dice en ellos. En el versículo 18, esta palabra hace referencia al Mesías, a Yeshua, a Jesús. Porque ese profeta que levantó Dios de entre sus hermanos es el mismo Señor Jesús. Dios puso palabras en su boca. Recordemos que Dios moraba en él y Jesús hacía las obras del Padre, decía lo que el Padre le daba de hablar, porque el Padre moraba en él. Y el Padre era el que hacía, el que hace las obras a través suyo. Entonces, el versículo 18 viene a hablarnos de cuando Yeshua estuviera ya en la tierra, viniera ya aquí a cumplir su servicio al Padre, a hacer su voluntad. Pero al mismo tiempo, esta palabra también es referencial a nosotros, a la congregación de los santos, al cuerpo del Mesías. Porque Dios, como ya estamos empezando a entender con este estudio y hemos visto al principio del mismo con el libro de Joel y el libro de Hechos, Dios mismo, a través suyo, da palabra, capacita a sus hijos. Por lo tanto, de en medio de nuestros hermanos, Dios puede levantar profetas, puede levantar hijos con profecía, con palabra poderosa y verdadera de parte de nuestro Dios. Recordemos, como expliqué anteriormente, que la palabra profecía en sí misma hace referencia a hablar palabra de Dios, inspirada por Dios, al mismo tiempo que a hablar la palabra de Dios contenida en la Escritura, y también a hablar sobre una palabra que Dios le ha dado a uno que va a cumplirse en el futuro, un designio que Dios da a hablar a alguien para que los demás tengan el testimonio, el testigo de que ese o esa hija de Dios habló en nombre del Eterno y se cumplió. Entonces, este primer versículo 18 que estamos leyendo en este estudio respecto a Deuteronomio capítulo 18, hace referencia al Mesías, pero al mismo tiempo a aquellos hermanos que Dios levanta de entre el pueblo de Dios para hablar palabra del Padre, palabra del Dios Todopoderoso, que el mismo Señor Jesús les da.
Y claro, pues si alguien nos habla palabra de Dios y no le hacemos caso, no escuchamos esas palabras que proceden del Eterno para iluminarnos a través de algún hermano o hermana, pues Dios nos pedirá cuenta. A partir del versículo 20 hasta el 22, vemos que, por ejemplo, en el versículo 20, Dios hace referencia a aquellos supuestos profetas que hablan en nombre de Dios, pero que Dios no les ha dado para hablar. No se ha revelado a ellos con palabra para que la lleven al pueblo. Bueno, pues esos profetas que hablen con presunción en el nombre de Dios, aquí dice el Eterno que morirán, que morirían. De la misma manera, pues aquellos profetas, aquella gente que hable en pos de otros dioses, lo mismo Dios nos muestra en este versículo que Él designará el fin para esa gente, que Dios hará que perezcan. Claro, Dios da muchas oportunidades, Dios es misericordioso, no quiere la muerte del impío, sino que el impío se convierta a Él y viva. Entonces, así como Dios haya designado hacer con cada cual, pues así Él hará. Pero estas palabras son unas palabras serias, de advertencia, porque también, si Dios quiere, puede cortar a alguien si Dios sabe perfectamente que efectivamente, pues, ese individuo no va a llevar ningún propósito, no va a tener ningún propósito con, digamos, el cual Dios vaya a hacer algo para otra gente. Solo Dios sabe cómo hace las cosas, pero nosotros hemos de fijarnos en su palabra para no desviarnos, para andar en el camino estrecho y tener presente lo que Él nos enseña. Porque de Dios nadie puede burlarse. Por lo tanto, hay que tener cuidado. Y, claro, ¿qué nos dice Dios de cómo vamos a conocer si la palabra que alguien habla, que un hermano habla, un supuesto hermano en Dios habla? ¿Cómo conoceremos si la palabra que esa mujer, que ese hombre habla, provienen del Dios Todopoderoso? Pues como nos dice aquí en el versículo 21 y 22, si un profeta, una profeta habla en el nombre de nuestro Dios y la cosa no acontece, si no se cumple, habiendo dicho, habiendo anunciado, profetizado que se cumplirá porque es designio de Dios y porque Dios me ha hablado, pues entonces, si no se cumple esa, dícese, profecía, sabremos perfectamente que ese hermano, que esa hermana, no son enviados de parte del Señor y por lo tanto no les tendremos temor. Porque no han sido escogidos por Dios. Así que
pues otro cimiento importante, este que acabamos de leer en estos versículos, a través de estos versículos, en el libro de Devarim, de Deuteronomio, capítulo 18, versículos del 18 al 22, para aprender quiénes son enviados de parte del Padre y quiénes no. Ahora vamos a continuar poniendo pues otro cimiento, otro ladrillo en esta torre que estamos construyendo en nuestro Dios para pues tener claras las palabras del Creador en nosotros en cuanto al tema que nos concierne en este estudio. Vamos a Jeremías, capítulo 14, versículos del 13 al 14. Dicen así: y yo dije, Señor Dios, Jehová Elohim, Jehová Dios, Yahweh Dios, mi Elohim. He aquí, los profetas les dicen, no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos profetizan. Bueno, pues otro fundamento más para entender, pues por ejemplo, que habrá profetas, que habrá supuestos ungidos, supuestos hijos de Dios, apóstoles, grandes pastores, maestros, qué sé yo, que, bueno, pues vendrán a decirnos, todo os va a ir bien, todo es bueno en Dios, Dios te va a prosperar siempre porque Dios es bueno, porque Dios es amor. ¿Cuántas congregaciones están así? ¿Cuántos supuestos pastores y maestros están engañando o intentando engañar a muchos hermanos en el Mesías que ingenuamente siguen dándoles oído? Máxime cuando el pueblo, cuando los hermanos, cuando la congregación están yendo mal en el camino de Dios. Máxime cuando están torcidos o cuando están haciendo cosas contrarias a lo que Dios nos enseña. Esto le pasaba al pueblo de Israel en aquella época. Estaban torcidos, estaban adorando a otros dioses de manera general. No todos, claro está, pero a manera general la inmensa mayoría del pueblo de Israel estaba adorando a otros dioses, estaba pues cometiendo actos abominables, detestables a los ojos de Dios. En el contexto en que Jeremías está hablando aquí, había una tremenda sequía en Israel. Lo estaban pasando realmente mal. ¿Y por qué? Pues porque se habían apartado de su Salvador. Porque habían dado lugar a otros dioses en su mente y en su corazón. Adoraban a otros dioses que no eran el verdadero Dios. Pero los profetas, supuestos profetas enviados de parte de Dios, solamente les hablaban del amor de Dios, de la prosperidad, del bienestar espiritual, del bienestar anímico, y ahí seguían.
revolcándose en sus pecados sin que nadie les exhortara y les diera una palabra cortante, viva y eficaz que les traspasara el corazón, que les traspasara hasta lo más profundo de su alma para que entendieran que deberían de verdaderamente convertirse a Dios, arrepentirse, es decir, virar la mente, girar la mente, reconocer que habían hecho mal delante de Dios al, apartarse de Él y que tenían que volver a Él con arrepentimiento genuino. Pues Jeremías nos está diciendo aquí que en aquella época, como ahora también ocurre y como ha ocurrido todo tiempo atrás y seguirá ocurriendo hasta que el Señor regrese, pues había profetas que lo único que hablaban era del bienestar en Dios, de lo bueno que es Dios. Dios es amor, sí. Entonces no pasa nada, no importa cómo vivas, porque Dios es amor. Dios te va a prosperar. Dios siempre prospera. Él solo da bienes. Pues, fijaos lo que dice aquí. Nuestro Dios, mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño en sus corazones, ellos os profetizan. ¿Y por qué profetizaban esto? ¿Y por qué hoy día también se da esto mismo? Porque lo único que quieren hacer es quedar bien con la gente, con el pueblo. ¿Para qué? Para que les pongan en una posición. ¿Y para qué? Además de eso, para ver dinerito en sus bolsillos. Hablan de bienestar, hablan de prosperidad, hablan de qué bueno es Dios. Nunca hay palabra de juicio, nunca hay exhortación frente a los pecados. ¿Por qué? Pues por posición, por posicionamiento por encima del pueblo, nicolaísmo puro y duro, al mismo tiempo que con ello pues obtienen ganancia. Así que mucho cuidado. Continuamos en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Dicen así estos versículos. Y vino a mí la palabra de Jehová, del Señor, diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan por su propia inspiración. Escuchad la palabra de Adonai, del Señor, de Jehová. Así dice el Señor Dios. Ay de los profetas necios que siguen su propio espíritu y no han visto nada. Como zorras entre ruinas han sido tus profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas, ni habéis levantado un muro alrededor de la casa de Israel para que pueda resistir en la batalla en el día del Todopoderoso, en el día del Shaddai, del Señor, de nuestro Dios. Bueno, pues otro ladrillo más en esta torre, en esta atalaya en el Mesías, para entender que hay muchos profetas que hablan vanidad de su propio espíritu, que no han visto nada y que Dios no les ha dado palabra. Lo que tenían que haber hecho y lo que tienen que hacer, hoy día lo que tenemos que hacer es precisamente subir a las brechas. Algo que, pues, hace referencia
que viene muy bien al título, digamos, de mi canal, Cristianos en la Brecha, porque nosotros, como cristianos, debemos de subir a las brechas. ¿Para qué? Para, como dice aquí nuestro Dios, levantar un muro alrededor del pueblo de Dios. Rogar a Dios, exhortar, enseñar, guiar al Eterno, etc. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios y aquellos a quienes llegue la palabra puedan resistir en el día del Señor. ¿Y qué significa eso de que puedan resistir? Pues que sean salvos, que vuelvan a Dios, que estén cimentados en Dios y por lo tanto no reciban daño en el día del Señor, que sean acogidos en el seno del Padre. Esto es lo que significa esta palabra. Así que hagamos caso a nuestro Dios. Subamos a las brechas y como mesiánicos, como cristianos, como seguidores del Mesías, del Cristo, como cada quien tenga a bien llamarse, pues levantemos un muro alrededor del pueblo del Mesías, del pueblo de Dios, para que estén firmes, para que estemos firmes en el día de la batalla, en el día del Señor. Y que la luz que nos da Dios resplandezca desde nuestro interior, desde nuestros corazones al resto, para que muchos también puedan salvarse. Y bien, vamos ahora al libro de Zacarías, capítulo 10, versículos del 1 al 3. Esta vez leo de la Biblia textual. Empieza así. Implorad de Jehová, de Yuhebahei, lluvias tempranas y tardías. Yuhebahei, que envía los relámpagos y los aguaceros, dará el pan al hombre y la hierba al campo. En cambio, los terafines, es decir, los ídolos, prometen en vano. Los adivinos ven vanidades, anuncian sueños vanos y vanamente consuelan. Por eso vagan errantes como ovejas, humillados porque no tienen pastor. Mi ira se ha encendido contra los pastores. Tomaré cuentas a los machos cabríos. Yuhebahei, Jehová Sebaot, es decir, Jehová de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, visitará a su rebaño, la casa de Judá, y hará de ella su corcel real en el combate. Bueno, pues claramente nos está diciendo aquí el Eterno, nuestro Señor, que los ídolos prometen en vano, que los adivinos, pues, ven vanidades, que están sin pastor. ¿Por qué? Porque no conocen al buen pastor, no saben quién es el buen pastor. Pero nosotros sí. Gloria a Dios por ello, gracias a Él por ello. Si no fuera por nuestro Dios, no seríamos salvos en Él. Porque no nos hubiera llevado a conocer a Jesús, a Yeshua, el Cristo. Si no hubiera sido propósito de Dios llevarnos a ser salvos en Él, no lo seríamos. Pero Él nos rescató. Y así, pues ha hecho y hará con muchos. Pese a que ahora estén en todo tipo de vanidades, de necedades e incluso de maldades y abominaciones.
todo aquel que es de Dios, Él lo va a rescatar en algún momento de su vida. Habrá otros, pues, que sigan vagando sin pastor, y también habrán pastores, como dice aquí nuestro Dios, a los que les tomará cuentas, porque no apacentaron la grey de Dios con su verdad, en su amor y en su espíritu. Esta palabra hablaba también de cuando el Mesías vendría a la tierra. Jehová Sebaot visitará a su rebaño, la casa de Judá. ¿Quién vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron? Aquí lo tenemos descrito. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, Yahvé, Yahweh. Él vino en Jesús, en Yeshua, a los suyos. Recordemos que la salvación viene de los judíos, como nos enseña nuestro propio Salvador. Él vino. La palabra del Todopoderoso vino a por los suyos, pero a manera general el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, le rechazó. Y ahora nosotros, por la gracia del Eterno, somos injertados en Israel y somos, de hecho, el Israel de Dios. Esto será cuestión de estudiarlo en otro momento, si Dios lo permite. Pero que quede claro desde ahora que Jesús no tiene dos novias, no tiene tres. Él tiene una novia. Él tendrá una esposa, que es Israel. Pero no el Israel carnal. No el Israel de la corporación denominada Israel. Claro que Dios tiene un propósito con quienes están allí y el remanente que es suyo, por supuesto. Pero ese no es el Israel de Dios. El Israel de Dios va más allá de algo terrenal, de algo carnal, porque de hecho, como Pablo nos enseña en el Espíritu del Eterno, no es judío el que lo es en la carne, sino el que ha sido circuncidado, el que es circuncidado en el Espíritu. Y en aquel momento, cuando Pablo está hablando de esto, la palabra judío se usaba en referencia a Israel, a los israelitas. Por lo tanto, nosotros, quienes creemos en el Mesías de Israel, de Judá, somos circuncidados por su espíritu y somos injertados en el pueblo santo de Dios, el cual pelea con Dios. ¿Qué es lo que significa Yisrael? El que pelea con Dios. El que va de la mano de Él, del Eterno. Como digo, será cuestión de verlo en otro momento, pero que quede claro desde ahora quiénes somos los hijos del Mesías, los hijos
del Padre Todopoderoso, manifestado en Jesús. Continuamos en el libro de Miqueas, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Vuelvo a leer de la Biblia de las Américas. Comienzan así estos versículos. Así dice Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder, proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca, declaran guerra santa. Por tanto, para vosotros será noche sin visión y oscuridad sin adivinación. Se pondrá el sol sobre los profetas y se oscurecerá el día sobre ellos. Los videntes serán avergonzados y confundidos los adivinos. Todos ellos se cubrirán la boca porque no hay respuesta de Dios, no hay palabra de Dios. Yo, en cambio, estoy lleno de poder, del Espíritu de Jehová, y de juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, otro cimiento, otro fundamento en este estudio bíblico de nuestro amado Dios y Salvador. ¿Qué nos dicen los primeros versículos? Pues podemos ver esos versículos, sobre todo el versículo 5, en relación a esos grandes profetas, apóstoles, maestros, esos grandes ungidos de Dios, que por ejemplo hoy en día te dicen, trae tus diezmos al alfolí, porque si me bendices, si bendices a la iglesia, Dios te va a bendecir, porque es obligación de todo hijo de Dios traer los diezmos al alfolí. Es obligación mantener la economía pastoral. Si no, estás fuera del amor de Dios, estás fuera de la congregación de los santos. Entonces, si ellos cogen las arcas del sitio donde se reúne la iglesia del Dios viviente y todos los hermanos allí congregados les dan su dinerito, día sí, día también, porque están supuestamente obligados a ello, claro, pues ese ungido va a estar muy contento y va a proclamar paz para la congregación, paz en medio del pueblo de Dios. Mira, nuevo lugar en el que congregarnos, nuevo templo le llaman ellos, muchos de ellos, nueva iglesia le llaman ellos. Mirad, qué bien le va al pastor, hoy qué bien, que gracias a nosotros tiene su gran casa, su gran coche, no sé, su gran terreno. Mirad, qué bien. Gloria a Dios que claro, pues hacemos lo que debemos de hacer. Ahora, si esos dícese maestros, pastores, ancianos, pues no tienen dinerito en sus bolsillos porque muchos empiezan a ver las orejas al lobo, se dan cuenta y salen corriendo de allí, pues, ¿qué hacen? Declaran guerra contra la congregación, contra los santos. ¿Por qué? Porque no traéis vuestros diezmos al alfolí. Mirad que es un mandamiento de nuestro Dios. Ah, sí, ese es un mandamiento, pero
Todos los demás están abolidos. Solamente ama. Y claro, amando, pues, traes tu dinerito. Bien les gusta hacer referencia al versículo famoso de Malaquías para eso, para llamar a los santos a diezmar, a ofrendar. Pero luego se olvidan de la Torá de Dios. Ah, no, sí, solo los 10 mandamientos y ya con eso, claro que sí, que los 10 mandamientos, pues evidentemente son la base fundamental para entender qué quiere Dios de nosotros, por supuesto. Pero toda la Torá, es decir, todo el antiguo pacto, porque se llama Torá a todo el antiguo pacto contenido en la Biblia, aunque más específicamente a los 5 primeros libros de la Biblia, pero le podemos llamar Torá a todo porque de hecho se le conoce así también. La Torá, que es la instrucción, las instrucciones de Dios para no errar al blanco, sino caminar correctamente en él para agradarle, pues es importante en nuestra vida como hijos del Altísimo. No que vayamos a ser salvos por cumplir la ley. No. Eso no es así. Porque el único que nos salva es Yeshua, es Jesús. Lo único que nosotros hemos de hacer es poner nuestra fe en lo que Jesús hizo por nosotros. Pero cuando creemos en Él, Dios escribe sus leyes en nuestro corazón para en espíritu y en verdad caminar en lo que es correcto en Él, en lo que es bueno, agradable a sus ojos. Tenemos paráclitos para con el Padre, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a Jesús el Cristo, el justo, quien intercede por nosotros. Por supuesto, claro que sí. No nos va a salvar el cumplir la ley, el ir a la ley, pero la ley, la instrucción, sí nos va a enseñar en cierta medida o en gran medida lo que le agrada a Dios y lo que es justo en Él. Por eso hemos de escudriñar las Escrituras para aprender más de Dios, para conocer más a Dios. Y cuanto más estemos cimentados en Él, por así decirlo, cuanto más conectados estemos a Él, más el pecado va a estar bajo mínimos en nosotros. Porque no le vamos a dar cabida al pecado que mora en nosotros. Por lo menos, no a gran escala. Todos pecamos y pecaremos en algún momento, sí, porque muchas veces la carne es débil y sale el pecado que mora en nosotros. Pero ¿qué nos enseña Pablo? ¿Qué nos enseña Saulo de Tarso? Miserable de mí, si no fuera por mi Cristo, ¿quién me salvaría de este cuerpo de muerte? No podemos hacer nada por nuestras fuerzas. Todo es por Él, gracias a Él, mediante Él, a través suyo. Pero es importante leer, escudriñar toda la Biblia para no errar. Y volviendo a lo que estábamos leyendo y a lo que estaba comentando sobre estos versículos en Miqueas 3, más en concreto sobre el versículo 5, en relación a esos grandes ungidos que cuando todo les va bien y todos les dan dinero, pues todo va bien y proclaman paz
pero si no hacen lo que ellos dicen, entonces te declaran la guerra porque les falta dinero en el bolsillo, pues verdaderamente tendrían que escudriñar más las Escrituras. Y sobre todo, pues, en el Espíritu de Dios rogarle a Él para que les dé un corazón conforme a Él. Por supuesto que hemos de servir, hemos de ayudar a quienes nos ayudan, a quienes nos sirven. Por supuesto que no hemos de poner bozal al buey que trilla. Si alguien nos da el alimento sólido, de corazón, hemos de ayudarle en lo que necesite, hemos de ofrendarle con lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero no que sea algo obligatorio y que nos fijemos en ese punto de la Escritura en el Antiguo Pacto para decir que eso sí hay que hacerlo y eso sí es obligatorio, pero la Torá, hemos sido librados de la Torá, de la ley. Claro que Jesús clavó en la cruz la ley y nos salvó de ella, porque todo aquel que yerra en un punto ha errado en todos. No hay ni uno bueno. Nadie podemos cumplir la ley. Nadie podemos cumplir la Torá, es decir, hacer siempre lo bueno delante de Dios. Pero hemos de buscar hacerlo. Hemos de rogar a Dios que nos dé el ser perfectos como Él es perfecto. Y en ello, con un corazón dadivoso, ayudar a quienes nos guían en la palabra de Dios. Ayudar a nuestros hermanos y hermanas, a todo aquel que necesite algo de nosotros, a nuestro prójimo, finalmente. Y esa es la clave. Que el amor de Dios more en nosotros, que Dios esté en nosotros para de esa manera ser siervos útiles a otros. Pero que no te engañen, no seas engañado cuando proclamen paz si les llevas tus diezmos al alfolí. No te dejes engañar. Nosotros, si obedecemos y escuchamos a Dios, si le amamos de todo corazón, vamos a estar llenos de su poder, del Espíritu de Dios, como nos dice aquí la Escritura. ¿Para qué? Para juicio, para dar a conocer al pueblo la rebelión, sus pecados, sus iniquidades, para finalmente llevar a nuestros hermanos siempre al Eterno y con ello bendecirles. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este estudio a la parte que nos corresponde para el antiguo pacto, la antigua alianza escrita. Ahora vamos a ver, pues, prácticamente lo que hemos visto en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, pero en el nuevo pacto, en la nueva alianza en Jesús, que nos ha quedado por escrito. Vamos, de hecho, a comprobar, pues, como toda la Escritura, al trazarla de verdad, concuerda, porque la palabra de Dios es real, es correcta, es verdadera. Vamos a Mateo capítulo 7,
versículos del 15 al 18. Dicen así: cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Bien, pues esta palabra es otro cimiento, es otro fundamento, otro ladrillo en nuestra atalaya, en el Mesías, para entender que a través de los frutos de los denominados profetas, es decir, también a través de los frutos de los hijos de Dios o de los supuestos hijos de Dios, vamos a reconocer quiénes son verdaderos en él, quiénes son enviados con palabra de parte del Padre Eterno. Dependiendo de los frutos, que ya pueden ser, como nos enseñó nuestro amado Dios y Salvador Jesús, a 30, 60 o a 100, pues de la manera en la que se manifiesten esos frutos, vamos a conocer, por pequeños que sean, si alguien verdaderamente es de nuestro Dios. Algunos tendrán más y otros menos frutos. No todos los árboles dan los mismos frutos, pero los frutos buenos son característicos de los verdaderos creyentes del Mesías, de los verdaderos cristianos, de los verdaderos seguidores del Cristo. Por ende, es una manera que tenemos de conocer a todo profeta si es verdadero o no. Vamos, después de esto, al mismo libro de Mateo, pero ahora al capítulo 24, versículos del 24 al 25. Leo de la Biblia textual. Porque serán levantados falsos mesías, es decir, falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. He aquí, os lo he predicho. Tremenda palabra de nuestro Salvador, que nos advierte y advertía en aquel momento a sus discípulos, a los apóstoles, que iban a levantarse falsos mesías, falsos profetas, falsos hijos de Dios, que podrían mostrar grandes señales y prodigios, sí, hasta el punto de engañar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Él nos lo dijo, nos lo dejó aquí predicho, para que lo tuviéramos bien en cuenta. Acordaos de que el mismo Señor Jesús nos dejó también por escrito que muchos en aquel día le dirán: Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué les dirá entonces el Señor? A muchos de ellos: apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad, porque no os he conocido. Por si no lo sabéis, la palabra traducida como maldad o iniquidad es la palabra anomía, es decir, sin ley. Jesús lo que quiere decir ahí es: apartaos de mí, los que estáis sin la ley de Dios, sin la ley de Dios en vuestro corazón. Porque sí, podréis hacer grandes prodigios, pero ¿qué les dirá Jesús en aquel día? No os conocí,
no os he conocido, no os conozco. Así que, palabra fuerte de parte de nuestro Señor. Finalmente son los frutos los que demuestran quiénes somos en Él. Y claro, pues alguien que está sin la ley de Dios en su corazón, pues va a dar malos frutos. Porque no es guiado por el Espíritu del Padre. No es guiado por el Espíritu del Padre y del Hijo, del mismo Señor Jesús, del Dios Todopoderoso. Y bien, pues continuamos ahora, seguimos con el estudio, ya va quedando menos para poder terminarlo, pero aunque sea un estudio un poco largo, sinceramente pienso que es de muchísima bendición y que para muchos pues será una sacudida con la que pues poner su vista más firmemente, mejor firmemente fijada en nuestro Dios, así como lo es para mí especialmente, porque esta palabra también es para mí, no solo para el que escucha, primeramente es para mí. Vamos ahora a Lucas capítulo 6, versículo 26. Dice así: ¡ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas! Bien. ¿Os acordáis de lo que leímos, por ejemplo, en Jeremías 14, que los profetas profetizaban que todo iba a ir bien? No vais a ver espada, no tendréis hambre, todo va a ir perfectamente en Dios, porque bueno, Dios es amor, Dios es bueno y Él os cuida, os protege. ¿Os acordáis de lo que anteriormente comenté sobre todo ello? Bueno, pues ¿os acordáis también de los versículos que hemos leído hace poco que hemos aprendido que están en Miqueas, capítulo 3, sobre esos profetas ungidos, pastores, maestros, que cuando todo va bien dicen paz y cuando no declaran la guerra a los santos? Bueno, pues esta palabra de parte de Dios a través de Lucas viene a hacer referencia a esos profetas, claro está, que, bueno, pues hablan bien de ellos porque, claro, pues les va bien todo. Todo les va bien. Y engañan al pueblo y, wow, y el pueblo les bendice con sus frutos. Y claro, pues ellos están contentos. Y entonces, bueno, pues ellos hablan bien de vosotros. O los hermanos en las congregaciones, en medio de ellas, hablan bien de sus pastores y maestros porque, claro, porque, bueno, qué bien hablan, qué bien enseñan. Mira, cuánta sabiduría en Dios porque hablan de cosas bonitas, de cosas buenas, del amor, la paz, del gozo, de la prosperidad. Bueno, pues ay cuando todos los hombres digan bien de vosotros, porque así hacían sus padres a los falsos profetas. No todos los hombres van a hablar bien de nosotros cuando llevemos la verdad de Dios a ellos. De hecho, muchos se levantarán contra nosotros por causa del nombre del Mesías. Pero ¿qué nos dijo nuestro Señor? Bienaventurados sois
si os persiguen, si os vituperan por causa de mi nombre. Así que no desmayemos. Sigamos siempre adelante con la verdad, la cual es y procede de Dios. Y no hay otra. Y bueno, pues nos queda ya poco para terminar el estudio. Vamos ahora a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3, y vemos que nos dice esto. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Y en su avaricia os explotarán con palabras falsas. Bueno, pues otra palabra verdadera en Dios que viene a enseñarnos que en medio de nosotros habrá espinos y cardos, habrá supuestos hermanos, supuestos maestros, supuestos pastores de Dios que lo que van a hacer es encubiertamente introducir herejías destructoras, así como guiar al pueblo de Dios, a quienes Dios permita que sean engañados en la sensualidad de estos supuestos, dícese, líderes, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En la avaricia de este tipo de gente, siendo movidos por espíritus de maldad, os explotarán con palabras falsas. Os hurtarán, os robarán con palabras falsas. Y así, pues, harán con todo tipo de cosas simplemente para estrujaros, para sacar de vuestra savia y dejaros, pues, digamos, secos. Esto también tiene relación con el hecho mismo de que Pablo, Saulo de Tarso, en el Espíritu de Dios, nos dejó por escrito que todos nosotros, cuando nos reunimos, tenemos algún don, tenemos algo que ofrendar, algo que dar al resto. Unos tienen salmo, otros tienen palabra, otros tienen profecía, otros tienen don de sanidades, etc. Y esos dones que Dios nos da han de ser puestos al servicio del pueblo de Dios y también al servicio del prójimo, de los demás. Pero en muchas congregaciones lo que ocurre es que los ancianos, el anciano, el pastor, el maestro, el líder, el sacerdote, como cada cual, digamos, se quiera llamar, de alguna manera secan en sus frutos al pueblo de Dios porque no le dejan sacar a flote sus dones a cada cual. Porque claro, como solo ellos hacen las cosas bien, como solo ellos predican, solo ellos hablan la palabra, solo ellos pueden orar por todos y así, con todo. Solo ellos son, digamos, el ídolo en el que fijarse para llegar a Dios. Los demás no tienen profecía, no tienen palabra de Dios, no tienen dones, no tienen amor. Bueno,
Palabra importante para el que tenga oídos para oír. Y casi terminando ya, vamos a la primera carta de Juan. Nos queda ver estos pasajes en la primera carta de Juan y finalmente estos versículos que veis en pantalla en el libro de Hechos, y con esto terminamos el estudio bíblico que, pues, como digo, es de mucha bendición. Yo no dejo de aprender cada vez que voy leyendo, gracias a Dios que Él me va mostrando cosas, que Él me va guiando, pues igual que nos guía a todos en su verdad. Vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bueno, pues hagamos caso a nuestro Dios a través del apóstol Juan, el amado siervo de Jesús, de Dios. Amados, no creamos a todo espíritu, sino probemos a todos los espíritus para ver si son de Dios. A todo profeta, a todo soñador de sueños, a todo visionario, a todo hombre, mujer que diga tener revelación, nuevas revelaciones de parte de Dios. Primero, la primera cuestión, la más importante de todas, para saber primariamente si alguien es de Dios o puede serlo o no, es que confiese a Jesús, que confiese que Yeshua ha venido en carne, que el Hijo de Dios ha venido en carne para darnos esperanza, vida eterna en Él, a través de sus buenas noticias de salvación, de lo que Él hizo en la cruz. Esa es una primera cosa, la primera, la fundamental a tener en cuenta. Que alguien confiese a Jesús con su boca, como su Salvador, como el Salvador del mundo, como el Hijo del Dios viviente. Que Dios ha venido en carne en Él, y que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Yeshua, el Cristo, Jesús, el Cristo, hombre. Ahora, después de esto, después de este primer punto con el que conocer primeramente quiénes, al menos a manera general, podemos decir que son nuestros hermanos, luego, si verdaderamente son hermanos en el Mesías, si verdaderamente son siervos, son creyentes en Jesús, son hijos de Dios, ¿qué va a pasar? Que como hemos leído más arriba, como hemos leído, por ejemplo, en Mateo 7, versículos del 15 al 18, van a dar frutos. Van a obrar el bien en Jesús. Van a dar frutos. Entonces, vamos sumando, vamos poniendo los cimientos para entender quiénes son los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos profetas del Eterno. Primero, que confiesen al Señor Jesús, que Él, que el Dios Todopoderoso ha venido en carne en Jesús, en el Hijo del Dios viviente. Segundo, que den fruto en Él, aunque sea
poco el fruto, aunque sea pequeño el fruto, pero que den fruto en Dios. Y después, pues, todo lo demás que hemos ido viendo. Que no hablen vanidades, que la palabra que hablen de parte de Dios se cumpla, etcétera, etcétera. Que no digan al pueblo que todo va a ir bien, que Dios es amor, que Dios es bueno, pero nunca hablan del juicio de Dios, nunca hablan de que Dios es fuego consumidor y nunca exhortan a los hermanos a que se arrepientan de sus pecados delante del Padre en el nombre del Mesías. Toda esa serie de cosas que ya hemos ido estudiando a lo largo del vídeo. Pero esto es otro fundamento más en nuestra enseñanza, para entender quiénes son los verdaderos enviados de parte de Dios. Y por último, vamos al libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 32. Voy a leer de la Biblia textual y leyendo estos versículos terminamos este estudio bíblico en Dios para reconocer quiénes son los verdaderos profetas, los verdaderos enviados, visionarios, soñadores de sueños, los verdaderos hermanos, hermanas que tengan revelación verdadera de parte de Dios. Libro de Hechos, capítulo 20, versículos del 28 al 32. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores, por obispos. La palabra obispos al final significa cuidadores, cuidar. ¿Para qué? Para pastorear, para cuidar del rebaño mientras se alimenta, para cuidar de la iglesia de Dios. Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por cuidadores para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. ¿Quién adquirió para sí la iglesia? Dios mismo, con su propia sangre, como pone aquí, a través de la sangre del Mesías, pues Él es el Dios verdadero, la manifestación del Dios verdadero, la palabra del Padre. Continúa del versículo 29 al 32. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonan al rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar la herencia a todos los santificados. Hermanos, tengamos cuidado de nosotros mismos y asimismo de todo el rebaño en el que Dios nos haya puesto como cuidadores para pastorear, para cuidar del rebaño mientras se apacenta con la palabra de Dios. Tengamos cuidado de nosotros y de los demás. Sirvámonos los unos a los otros. Aquellos a los que Dios envíe y dé palabra para edificar al pueblo, para pastorear al pueblo, para cuidarle, para guiarle, para exhortarle, pues tengan cuidado, tengamos cuidado y hagamos lo bueno, lo que es agradable delante de Dios, que es cuidar
a la grey de Dios, que es cuidarnos los unos a los otros. Mirar al que tenemos enfrente como quien es mayor que nosotros. Ser cada uno siervo del otro. Porque finalmente todo el que se enaltezca tendrá su amonestación, tendrá su juicio de parte del Padre. Pero todo aquel que se humille delante de Dios y de los hombres, pues va a ser exaltado por el Dios Todopoderoso. No para señorear la grey, no para sacar beneficio de ella, no para ganar una posición, no, sino para tener un rol con el que poder cuidar los corazones, poder cuidar el ser de otro hermano, de otra hermana, poder cuidar el sentir de otro hermano para con Dios. Porque la carne es débil y nos necesitamos los unos a los otros. Primeramente, por supuesto, necesitando sobre todas las cosas al Dios Todopoderoso, a nuestro Padre eterno y Príncipe de paz, al Salvador. Poniendo nuestra vista en Jesús, prosigamos adelante, unidos en Él, siendo uno, como el Padre y el Hijo son uno, siendo que son un solo Dios, que son el mismo Dios, porque solo hay uno, un Dios verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ha venido en carne a salvarnos. Así que termino con las mismas palabras de Pablo en el versículo 32, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, de su misericordia, que puede edificar y dar la herencia a los santificados. Encomendémonos a Dios, a la palabra de su gracia, porque ella, Jesús, la palabra del Padre, la Dabar, la Menra, el Logos de Elohim, es quien nos edifica a través de Él mismo y de su palabra contenida en toda la Biblia. Él es quien nos da la herencia, quien nos santifica y nos da la herencia. Es decir, quien nos resucitará en el día postrero para estar por siempre con Él en esa vida eterna que solo Él nos regala. Amados, tened cuidado, probad todo espíritu para saber si es de Dios y dejémonos guiar por Él para no caer en creer a cierta gente que por posición, por dinero, por vender libros, por vender películas, series, qué sé yo, por tener una nueva casa, por tener un nuevo coche, por tener un yate. No creamos a ese tipo de gente que viene a enseñorearse de la grey y no viene a servir a la grey. Esta palabra que hemos leído es de muchísima bendición, de exhortación y de edificación, y creo que ciertamente va a compungir a muchos en el espíritu para darse cuenta de muchas cosas. Yo mismo lo hago, gracias a Dios, al leer esta palabra. Así que a Dios le ruego por todo aquel que me esté escuchando,
para que sea movido al corazón de Dios, todo aquel que en él crea no será destruido, no se perderá, sino que tendrá la vida eterna, como nos enseña nuestro Dios en Juan 3:16. Sigamos el camino, la verdad y la vida, quien es Yeshua, el Mesías, la palabra del Padre, la Dabar, el Logos, la Menra de Dios, y edifiquémonos para tener su verdad morando siempre en nuestros corazones. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí y bueno, pues bendiciones en el nombre de Jesús.